Buenos días a todos. Vamos a continuar con la segunda parte del tema número 1, que es el tema de las matrices. En esta oportunidad vamos a ver el tema de las determinantes de los matrices, ¿no? O de las matrices. Primero vamos a ver el concepto de lo que es un determinante de una matriz. El determinante de una matriz se representa con un número y este número determina si esta matriz es singular o si está bien condicionado o mal condicionado, ¿no? Ustedes saben que una matriz es un conjunto es un arreglo de elementos que tienen o están conformados por filas y columnas. Ahora bien, un determinante nos va a demostrar, nos va a hacer notar si esta matriz es una matriz bien ordenada, ¿no? Qué tan concisos son sus elementos, sus datos, sus números, ¿no? Por decir, si hay un -10 y hay un número que es 10.000, o sea, medio raro que haya números tan separados, digamos, ¿no? O que haya un número fraccionario y que haya un número entero, uno negativo, uno positivo. Entonces, esa distribución de los elementos nos hace ver que una matriz está bien concisa, si está bien condicionada o está mal condicionada, ¿no? ¿Y para qué sirve este determinante? ¿No? Para empezar, que quede claro que un determinante es un número, ¿ya? En resumen, cuando nosotros calculemos el determinante de una matriz, tiene que salir un número, no otra matriz, ¿no? Tiene que salir un número. Segundo, ¿para qué sirve el determinante? Los determinantes se calculan a las matrices y como su nombre indica determinante, sirve para determinar la existencia y la unicidad de los resultados de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Como les decía hace rato, sirve para ver qué tan bien ordenados están los datos de esa matriz. Tercero, ¿cuál es la importancia del determinante? ¿Para qué calculamos el determinante? ¿No? O sea, ¿qué tan importante es? Un determinante es muy importante dentro de la álgebra lineal, porque permite saber si una matriz es regular, ¿no? Para ver si tiene inversa. Entonces quiere decir que si yo calculo el determinante, puedo saber si tiene o no tiene inversa, ¿no? Por eso es más fácil primero calcular el determinante y luego saber si tiene o no tiene inversa, ¿no? Y por lo tanto, un sistema de ecuaciones lineales tiene solución. El determinante nos va a también servir para poder resolver problemas o ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales, que es el siguiente tema que vamos a avanzar, ¿no? Por eso es necesario aprender a calcular el determinante de una matriz. También tiene algunas otras aplicaciones como el cálculo de vectores, ¿no? Para ver si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. Ese es el cuarto tema. Al final vamos a ver cuando determinemos los vectores, el determinante de una matriz nos va a indicar también si este conjunto de vectores es linealmente independiente. En resumen, el determinante de una matriz es un número. Un determinante con valor 0 indica que se tiene un sistema de ecuaciones singular. Un determinante con valor cercano a 0 indica que se tiene un sistema de ecuaciones mal condicionado, ¿no? Entonces, esas son las características y definiciones del determinante de una matriz. Ahora bien, vamos al siguiente paso. ¿Cómo calculo yo el determinante de una matriz? ¿No? Para eso existen como unos 6 o 7 métodos, pero yo he seleccionado 4. Hay 4 formas de resolver matrices, o sea, calcular el determinante de matrices cuadradas, ¿no? Por si acaso el determinante que nosotros vamos a calcular va a ser en base a matrices de orden n por n, o sea, cuadradas, ¿ya? Entonces tenemos 4 métodos. Tenemos el método por definición, el método de Sarrus, el método de Gauss
que es el Gauss-Jordan, que está en su forma triangular. Y tenemos el método de cofactores, también conocido como el método de Laplace. ¿Ya? Ahora, es muy importante recalcar, por eso aquí dice nota, todos los métodos, estos que hemos visto, son para calcular determinantes de matrices cuadradas. ¿Ya? Si en algún momento vemos en el práctico o en el examen una matriz que no es cuadrada, ustedes simplemente dicen, como no es matriz cuadrada, no se puede calcular el determinante. Y está respondido. ¿Ya? Por eso aquí estoy mostrando ejemplos de matrices de orden 2 por 2, de orden 3 por 3 y de orden 4 por 4, ¿no? Que es a las matrices a las cuales nosotros vamos a aplicar estos 4 métodos para hallar o calcular su determinante. Vamos a ver entonces el primer método, como les decía, que es el método por definición. Y lo vamos a aplicar a matrices de orden 2 por 2, porque es el más sencillo, ¿no? La definición de un determinante nos dice que es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿no? Eso es, ¿qué quiere decir esa definición? Si yo tengo, por ejemplo, esta matriz A, que tiene los elementos A11, A12, A21 y A22, dice que el determinante va a ser la multiplicación de estos elementos, ¿no? Estos elementos de la diagonal principal. A esto se le llama diagonal principal. Entonces tengo que multiplicar A11 por A12, perdón, A22, ¿no? Es la diagonal principal. Y a esto yo le tengo que restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que va hacia arriba, ¿no? Que están aquí, que sería A21 por A12. Esa es la definición de un determinante, ¿no? Es el producto o multiplicación de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Facilito, ¿no? Esta es la definición más sencilla. Cuando tenemos una matriz de 2 por 2, ¿ya? El método que vamos a utilizar es el método de por definición. También podemos utilizar el método de Sarrus, el método de Gauss, el método de cofactores. También se puede, pero es más largo, ¿ya? Cuando tengamos un ejercicio, yo se lo voy a resolver un ejercicio por los 4 métodos, ¿no? Pero yo les aconsejo que cuando sea una matriz de orden 2 por 2, el mejor método es el por definición, para poder calcular su determinante. Por ejemplo, mira, aquí hay un ejemplito bien sencillito, ¿no? Yo le llamo ejemplito porque es chiquitito. Tenemos la siguiente matriz A de orden 2 por 2, que tiene estos elementos, 4, 1, 6 y 2. Y me pide hallar el determinante. Entonces, si aplicamos esta definición de lo que es un determinante, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal, ¿no? 4 por 2, y restar los elementos de la multiplicación de la diagonal secundaria. 1 por 6 o 6 por 1. Entonces, eso inclusive hasta mentalmente uno puede hacerlo directo, ¿no ve? Yo digo 4 por 2, 8. 6 por 1, 6. 8 menos 6, 2. ¿No? Y ese es el determinante. ¿No? Facilísimo. Vamos a calcular en este otro ejemplito el determinante de esta matriz A, que tiene estos elementos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Yo tengo que saber cuál es la diagonal principal. Y hemos dicho que la diagonal principal siempre va del primer elemento, del 1, 1 y el 2, 2. Son aquellos que tienen
el mismo índice I igual a J. Esa es la definición de diagonal principal. Entonces lo que hago yo es agarrar estos dos, que es la diagonal principal, y multiplico. 5 por 3, 15. Y hago lo mismo con la diagonal secundaria, que normalmente se lo representa hacia arriba, ¿no? Multiplico 2 por 7, 14. Y una vez teniendo las multiplicaciones de la diagonal principal y diagonal secundaria, lo único que hago yo es aplicar la definición. Y la definición me dice que es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, hago la operación aritmética, 15 menos 14, 1. Y con eso yo concluyo que el determinante de esta matriz A, determinante de A, va a ser igual a 1. Otra forma de representar también el determinante, como ustedes pueden ver aquí, en el anterior ejemplo, es ponerlo entre dos barras. Eso quiere decir determinante de A, igual a 1. Eso por si encuentran en algún libro y me dicen, pero el ingeniero no nos ha dicho que es así. Sí, pueden escribir det A, que significa determinante de A, o pueden ponerlo en dos barras a la matriz, indicando que es el determinante de esa matriz, ¿no? Y que sale 1. Facilito, solamente que aquí van a tener cuidado cuando haya signos, ¿no? Si aquí, por ejemplo, tuviéramos un -3 y aquí tuviéramos un -2, ¿cómo sería en ese caso? ¿No? Vamos a calcular. ¿Cómo sería si tuviéramos estos números negativos aquí abajo? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al multiplicar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer voy a calcular el determinante de esta matriz, así con estos signos negativos, cuando yo multiplique 5 por -3, me va a dar -15. ¿Ve? Y cuando yo multiplique -2 por 7, me va a dar -14. Y cuando aplique la definición va a ser -15, menos por definición, y -14 por el signo de la misma multiplicación. Entonces aquí va a cambiar el determinante, ¿no? Ya el determinante de A, si yo le aplico, hago los cálculos aritméticos aquí adentro, este menos por menos se va a convertir en más. Este menos por menos me va a dar más. Y cuando yo diga -15 más 14, el resultado va a ser -1. ¿Ve? Entonces, por favor, van a tener cuidado cuando aparezcan los signos negativos, especialmente aquí. Este menos de aquí, este menos, es el por definición. Es el signo de la definición del determinante. Lo que dice producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, ¿no? Eso, por favor, van a tener cuidado. Es facilito calcular, si se fijan, cuando son matrices de orden 2 por 2. El problema está cuando hay signos, ¿ya? Y cuando hay ceros también. Todo número multiplicado por 0 es 0. No me acuerdo bien, alguien en el examen me preguntó, no sé cuánto, 2 por 0, parece que me dijo 2. Entonces, no es así. O 3 más 0, 0 le pusieron. Tienen que tener mucho cuidado al hacer operaciones con los signos negativos y con los ceros. El segundo método se llama el método de Sarrus, que es en honor al quien lo inventó el método, pues, ¿no? Este método también en la bibliografía van a encontrar como el método de la regla de Sarrus, ¿no? Permite calcular determinantes para matrices de orden 3 por 3. Ojo, solo este método es para matrices de orden 3 por 3. Este método no funciona para 2 por 2, ni 4 por 4, ni ningún otro orden. Solo es para matrices Sarrus
Entonces, cuando yo diga resuelva por Sarrus, tiene que ser 3 por 3 la matriz. ¿Ya? Es la condición para aplicar método de Sarrus. De una manera rápida. Existen dos formas para aplicar Sarrus a una matriz. La primera forma consiste en colocar las dos primeras columnas a continuación de la tercera columna. Luego, sumar el producto de las diagonales principales y restar el producto de las diagonales secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo esta matriz de orden 3 por 3, ¿no? Ahí está. Es de orden 3 por 3. Y voy a aplicarle Sarrus. El primer método dice que tengo que repetir estas dos columnas. Tengo que copiar, dice, al lado derecho de la última columna, ¿no? Tengo que copiarlo igualito. Miren, 1, 1, 2 es la primera columna, 2, 1, 2, 2, 1, 2. ¿No? Y luego de hacer eso, tengo que multiplicar, dice, las diagonales principales. Entonces, empiezo por este de aquí y busco cuál es su diagonal. Ahí está. Pero hay otras diagonales también, entonces, otra diagonal. Y otra diagonal. Ya no hay más diagonales porque solamente son dos elementos, aquí también son dos. Entonces hay tres diagonales principales. Es como aplicar la definición. Entonces multiplico estas diagonales principales. Y luego las voy a sumar. Toditas estas multiplicaciones de las diagonales principales las voy a sumar. Y las voy a restar con las multiplicaciones de las diagonales secundarias. Busco las diagonales secundarias. Ahí está una. Ahí está 2 y ahí está 3. ¿Siempre va a haber tres diagonales secundarias? Sí. ¿Siempre va a haber tres diagonales principales o diagonal principal? Sí, porque es una matriz 3 por 3. Entonces también sumo las diagonales secundarias. Y al final voy a restar todas las diagonales, la suma de las diagonales principales, menos la suma de todas las diagonales secundarias, ¿no? O sea, voy a aplicarle más o menos la definición de matriz. Esa es la primera forma. La segunda forma es exactamente lo mismo, pero esta vez voy a trabajar con filas. Aquí he copiado columnas. Las dos primeras columnas he copiado al lado derecho. La segunda forma, si yo tengo la matriz A, es copiar las filas. Estas dos primeras filas, la fila 1 y la fila 2, las voy a copiar a continuación de la tercera fila. Aquí está. Se copia, ¿no? Y aplicamos una vez más la definición de matriz. ¿Qué hacemos? Decimos, diagonal principales, aquí hay una, aquí hay dos, y aquí hay tres, ¿no? Entonces, diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿no? Aquí estarían las diagonales secundarias. Hacia arriba la vemos, ¿no? Bueno, hacia abajo lo mismo. 1, 2 y 3, ¿no? Y hacemos los cálculos de las multiplicaciones y las restas o sumas, lo que haya que hacer, ¿no? Entonces hay esos dos formas de aplicar la regla de Sarrus, ¿no? A ver, resolveremos entonces este ejemplito con ambas formas. Tiene que salir lo mismo, ¿no? A ver. Pero estos son dos ejemplos diferentes. Resolvamos este primero. Voy a aplicarle, voy a calcular el determinante por la primera forma de la regla de Sarrus. Dice que tengo que copiar estas dos columnas. 1, 1, 2, aquí está, aquí lo estoy copiando. 1, 1, 2 y 2, 1, 2 a la derecha. Aquí he copiado estos dos.
Ahora voy a calcular las diagonales principales. Voy a multiplicar. También la diagonal principal. 1, 1, 1. ¿No? Hay una forma facilita que le voy a enseñar directo en la misma matriz para no estar copiando esto, ¿no? 1 por 1 por 1. Va a ser 1. Más, tengo que sumar el producto de las diagonales principales. 2 por 0 por 2. 2 por 0, 0 por 2, 0. No es 2 por si acaso. Más. La tercera diagonal. 3 por 1, 3. Por 2, 6. Sí. O sea, ahora voy a sumar. Si en algún caso hubiera un signo negativo por aquí, se resta. Hay que aplicarlo de acuerdo al signo que toque, que salga. ¿Ya? Entonces decimos 1 más 0, 1 más 6, 7. ¿No? Miren, ya tengo mi producto, mi suma de los productos de las diagonales principales. Ahora voy a hacer lo mismo con la diagonal secundaria. Hacia arriba voy a anotar. El primer producto de multiplicación va a ser 2 por 1, 2 por 3, 6. Yo pongo otro color para que se note. 6. La otra diagonal secundaria. 2 por 0, 0 por 1, 0. Más 0. La otra diagonal secundaria. 1 por 1 por 2. 1 por 2, 2. Más 2. ¿Por qué he puesto más? Porque sale más, pues más 2 sale, ¿no? Si hubiera un menos, le pongo menos. Igual, 6 más 0, 6 más 2, 8. Y a esto yo le aplico la definición del determinante. Entonces, como ustedes quieran, pueden escribir determinante de A, o también pueden ponerle así, entre dos barritas, como gusten. Va a ser igual a 7, que es el producto de las diagonales principales, menos, este menos es por definición, la suma de los productos de las diagonales secundarias. ¿No? Y 7 menos 8 me va a dar menos 1. ¿No? Entonces, el determinante de esta matriz de orden 3×3, aplicando método de Sarrus de la primera forma, que es por columna, sale menos 1. ¿Ya? Facilito. Ahora, vamos a resolver este otro ejemplo de este determinante de esta matriz de orden 3×3, pero con la segunda forma, o también por el Sarrus por filas. ¿Ya? Aquí ya tenemos copiadas las primeras dos filas. Aquí está. Ya está copiada. La primera y la segunda fila. Hemos copiado a continuación. Una vez que copiamos eso, vamos a hacer el producto de las primeros diagonales principales. Vamos a multiplicar. Entonces, hacemos eso. 1 por menos 1 por 3. ¿Cuánto va a ser? 1 por menos 1 por 3. Menos 3. Menos 3. Muy bien. 3 por 2 por 1. 6. 6. Muy bien. 4 por 2 por 2. 16. 16. Y si sumamos todo esto, ¿cuánto nos va a dar? 25. No, 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 no. No. Este es menos 3, Ah, más 6, más 16. 19. 19, muy bien. Ahora sí, 19. Ya. Vamos a hacer lo mismo con las diagonales secundarias, ¿no? Con esta de aquí. A ver. 1 por menos 1 por 4. Menos 4.
menos 4. 2 por 2 por 1. 4 positivo. 4. 3 por 2 por 3. 18. 18. Menos 4 más 4 más 18. 18. 18. Estamos como en primaria, ¿no? Aprendiendo a sumar. Listo. Entonces, aplicamos la definición de determinante. Entonces, el determinante de esta matriz A va a ser igual al producto de la diagonal principal, que es 19, menos, este menos es por definición, el producto, la suma del producto de las diagonales secundarias, 18. Y eso nos va a dar igual a 1 positivo. Y esa es la respuesta, ¿no? Aquí está también, de la misma manera. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer de la mejor manera, de la mejor forma. Si quieren, hacen por columna. Si quieren, hacen por fila. ¿Ya? Este es el método de Sarrus. Y solo se utiliza para matrices de orden 3×3. ¿Ya? Cuando es 4×4 no se puede. Si es 2×2, mejor es definición nomás. Diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿Ya? Entonces, ya estamos aprendiendo cuándo utilizamos, qué método utilizamos para qué tamaño u orden de una matriz. ¿Tienen alguna duda de este método de la regla de Sarrus o método de Sarrus? Examen. Elicen, ¿de dónde sacó esos que están ahí al ladito? Porque dijo que es 3×3 y ahí donde dice ejemplo de la segunda forma que hizo, no lo utilizó, ¿cómo es? Aquí, Esa partecita, sí. ya. Lo que se hace es en esta matriz, lo que se hace a esta matriz, se le copia esta y esta fila aquí abajito. Es como si yo pusiera aquí 1, 2, 1, 3, menos 1, menos 2. ¿No? Eso se hace, se copia. Y eso está aquí. Y luego, ¿qué se hace? Utilizamos la diagonal principal, empezamos a calcular de esto. 1 por menos 1 por 3, menos 3. 3 por 2 por 1, 6. 4 por 2 por 2, 16. 4 por 2, 8 por 2, 16. Y luego hacemos la diagonal secundaria, ¿no? Y la secundaria va a ser 1 por menos 1 por 4, va a salir menos 4. 2 por 2 por 1, va a salir 4. 3 por 2, 6, por 3, 18. Aquí, esto de aquí, menos 4, 4 y 18. Luego se suma la diagonal principal, todo esto se suma, sale 19. Luego se suma la diagonal secundaria, sale 18. Y al final se aplica la definición que dice diagonal principal menos diagonal secundaria. Por eso sale 1 el resultado. Ya le dicen gracias, ya le entendí. De nada. ¿Alguna otra duda, alguna consulta más que tengan? Dicen, usted no va a decir de la forma que tenemos que hacer, ¿no? Así que nos da un ejercicio porque ambos son iguales, 3×3, y el uno está de forma horizontal y el otro de vertical. En realidad, ustedes van a decidir si quieren hacerlo horizontal o quieren hacerlo vertical. Depende de cualquiera de las dos. Algunos, por ejemplo, a mí me gusta más hacer de esta manera, ¿no? Porque lo puedo hacer directo en la matriz. Pero a otros les parece más fácil así sumar, de esta manera. Otros hacen más fácil así porque les sale así en columnita, ya sea para sumar o para restar, ¿no? Por eso va a depender de ustedes, ¿no? El que quiere hace horizontal y el que quiere hace vertical. Eso ustedes lo van a elegir. Yo simplemente les voy a decir, calcular el determinante de la siguiente matriz de orden 3×3. Ya ustedes aplicarán el método de Sarrus o el método de Gauss o el de cofactores, ¿no? Pero el más fácil, están viendo ustedes ahorita, cuando es matriz 3×3, directamente aplican Sarrus, ¿ya? Si es que no les dice otra cosa la pregunta. Ahora, si la pregunta les dice obligado, calcular el determinante de esta matriz 3×3,
por el método de cofactores, sí, tienen que aplicar cofactores. Pero si no dice por qué método, entonces utilizan ustedes ARLOS. ¿De cuál forma? ¿Horizontal o vertical? Cualquiera. Ustedes elijan el que les parezca más fácil. ¿Ya? Bien. Continuaremos entonces. Pasemos a el tercer método, ¿no? Que ya les había anticipado. Es el método de Gauss. Que ya más o menos ustedes saben lo que es Gauss, ¿no? También al método de Gauss se lo conoce como el método de la triangular superior, ¿no? La ventaja de este método de Gauss es que se puede aplicar o se puede utilizar en cualquier orden. Pueden hacer en 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 10×10, se puede utilizar el método de Gauss, ¿no? Este método sirve para cualquier matriz cuadrada de cualquier orden. ¿En qué consiste? Consiste en escalonar la matriz. Miren, para eso hemos aprendido a hacer matrices escalonadas, ¿no? Hay que escalonar la matriz. ¿Cómo vamos a escalonar? Con el método de Gauss, ¿no? Tomando en cuenta los teoremas de los determinantes hasta llegar a la forma triangular superior. Miren, ¿para qué hemos aprendido a hacer tipos de matrices? Para volverlo triangular superior. O inferior, dice, pero yo prefiero que sea superior. Y luego multiplicar los elementos de la diagonal principal, llegando de esta manera a obtener el resultado del determinante, ¿no? En otras palabras, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, tengo esta matriz A. Aquí está la matriz A. Y es de orden 3×3. Y me dice expresamente que lo resuelva por Gauss, ¿no? Entonces tengo que aplicarle Gauss. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a hacer operación, voy a utilizar las propiedades, las operaciones de filas. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la inversa? Exactamente lo mismo hasta convertir este en 0, este en 0 y este en 0, ¿no? Entonces vamos a tener una matriz triangular superior. Miren, así tiene que estar convertido hasta llegar a eso. 0, 0, 0. Operaciones entre filas, ¿no? Voy a sumarle esta fila más esta, voy a intercambiar fila 1 por fila 2, voy a multiplicar por 3, le voy a sumar a la fila 2, luego voy a reemplazar a la fila 4, etcétera, hasta llegar a esta forma, ¿no? Que es una matriz triangular superior. Y esa matriz quiere decir que todos los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros, ¿no? Cuando yo llegue a esa forma, cuando la matriz esté así, el determinante simplemente va a ser el producto de su diagonal principal. ¿No? ¿Qué significa eso? Que simplemente yo voy a multiplicar esto, todos los elementos de la diagonal principal, y ese va a ser el determinante. Veamos este otro ejemplo de una matriz A de orden 4×4. 4 filas por 4 columnas. A este ya no puedo utilizar Sarlos, ¿no? Entonces, sí o sí tengo que hacer Gauss. Entonces, ¿en qué consiste el método de Gauss una vez más? Significa que si yo tengo, esta es la diagonal principal, ¿no? Todos los elementos que estén por debajo, significa que todos estos elementitos los tengo que convertir en 0. ¿Cómo? Utilizando operaciones entre filas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo convertíamos en la matriz identidad para calcular la inversa de una matriz? Exactamente igual, ¿no? Tengo que cambiar fila 1 por fila 2. 4 por fila 1 menos o más la fila 2. Eso voy a reemplazar a la fila 2. Y así tengo que hacer operaciones hasta llegar a esta forma, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, esto ya está por debajo de todos los números de la diagonal principal.
todos son ceros. Y cuando esté en esa forma, lo único que tengo que hacer yo es multiplicar todos los elementos de la diagonal principal. Y ese va a ser el determinante. La multiplicación de 1 por menos 3 por 65. ¿No? Aquí está. Aquí hay un signo negativo porque han cambiado columnas. Pero eso después le voy a enseñar cómo se hace, ¿no? Lo principal que ustedes tienen que entender de este método es que tengo que ir convirtiendo en ceros todo lo que esté por debajo de la diagonal principal, ¿no? Miren, aquí también sigue convirtiendo en ceros. ¿Hasta dónde? Hasta llegar que todos sean ceros por debajo de la diagonal principal. Cuando lleguemos a ese objetivo, el determinante simplemente va a ser la multiplicación de todos los elementos de la diagonal principal. Ese va a ser nuestro determinante. Y eso se hace con cualquier matriz de cualquier orden. También se puede hacer con 2 por 2, con 3 por 3, con 4 por 4, 5 por 5 y 6 por 6, con cualquier matriz de cualquier orden, de cualquier tamaño. Esa es la ventaja del método de Gauss, que la forma triangular también se lo conoce. Bien, solamente les voy a dar el método y la forma nomás. Ya la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio de eso también para que ustedes vean. Con calmita vamos a hacer un ejercicio completo. ¿Ya? Por el momento solamente conocemos el método. Bien, vámonos ahora al último método, que se llama el método de Laplace, o también conocido como el método de cofactores. Para esto, primero es importante conocer la definición o el concepto de un cofactor, ¿no? ¿Qué es un cofactor? Un cofactor es una matriz reducida. Es como decir, es lo que queda de eliminar en una matriz su fila y su columna, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí A11 y quiero hallar sus cofactores. A11, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus cofactores de este A11? Los cofactores de A1, de este elemento A11, se calculan a partir de eliminar su fila. Voy a borrar su fila y voy a borrar su columna. Entonces, los elementos que me queden en esa matriz reducida se llama cofactor. Entonces, yo puedo decir que los cofactores de este A11 es esta matriz reducida de 2 por 2. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo hallar cofactores de toda una fila, de todos los elementos de una matriz. Entonces, este método nos permite calcular el determinante de una matriz cuadrada de cualquier orden. Esa es la ventaja también. ¿Qué consiste, dice este método, en sumar los productos de los elementos de la fila o columna de una matriz multiplicado por sus respectivos cofactores? ¿No? Entonces, yo elijo si voy a utilizar cofactores de esta fila o cofactores de esta columna, ¿no? Yo decido con cuál fila o con cuál columna voy a trabajar. Solo se trabaja con una fila o con una columna para calcular sus cofactores. En este ejemplo, ¿tienen alguna consulta? En este ejemplo, miren, vamos a hallar los cofactores de, si es 1 menos, de esta columna. Pueden ustedes utilizar cualquier fila, lo que sea, pero vamos a hallar de esta columna. Entonces, el primer elemento es este 1. Voy a hallar sus cofactores. Aquí está el 1. Copio el 1
y hallo sus cofactores. Elimino esta fila y elimino esta columna. ¿Qué me va a quedar? Esta matriz de 2 por 2. ¿No? Y esta la copio aquí. ¿No? Ya tengo sus cofactores. Ahora voy a hallar sus cofactores del segundo elemento, de este. ¿No? Porque estoy trabajando sobre esta columna. Copio el menos 5, que es este elemento, elimino su fila y elimino su columna. Y esto lo que me quede, que sería 3, 2, menos 2, 1, lo copio aquí, que es su cofactor. Y finalmente hago lo mismo con el último elemento, con el 4. Copio el 4 aquí, elimino su columna, elimino su fila, y los elementos que me queden va a ser un cofactor o matriz reducida. Ahí está. ¿No? Entonces, el determinante